Capítulo 5. Terminé mi batalla contra el hombre lagarto del laberinto en el piso 74. Mientras avanzaba por la avenida de los recuerdos y el camino a casa, luego de unos 10 minutos solté un suspiro al ver la luz de la salida frente a mí. Dejé la reminiscencia y salí apresuradamente, tomando un gran respiro del aire limpio del exterior. Frente a mí había una calle estrecha que se abría paso por un bosque frondoso y oscuro. Volteé a ver el laberinto del que acababa de salir y elevé la mirada al cielo, al objeto gigante sobre mi cabeza, el piso superior, tiñéndose con el color del ocaso. Los calabozos de este mundo no eran subterráneos, sino todo lo contrario. Había que subir por la gigantesca torre. Aún así, no era diferente del escenario clásico en el que el laberinto estaba lleno de monstruos más fuertes que los campos exteriores, con un boss esperando al final de cada piso. Actualmente, el laberinto del piso 74 estaba en un 80% completado, es decir, mapeado. Probablemente en los próximos días se encontrará la sala del jefe y se armará un equipo de conquista a gran escala. Yo también planeaba participar, aún siendo un solo player. Me sentía un tanto emocionado, como inquieto. Por ese día dejé atrás las preocupaciones, junto con el laberinto, y seguí el camino de regreso. Mi base actual estaba en el piso 50 de Aincrad, en la ciudad de Hellgate, una de las más grandes. No era tan amplia como el pueblo de los inicios, pero esa última ya era base del ejército, y era mejor no quedarse ahí. Al otro lado del pastizal de profundo verde se extendía un bosque de árboles viejos y nudosos. A 30 minutos a pie estaba la zona residencial del piso 74, donde se encontraba el portal con el que podía teletransportarme al piso 50. Podría llegar a Hellgate desde cualquier lugar mediante un ítem de teletransportación, pero no quería usarlos fuera de emergencias, por el costo que representaban. Aún quedaba tiempo antes del ocaso, así que me deshice de la tentación de llegar a mi cama cuanto antes y caminé por el bosque. Los bordes exteriores de cada piso de Aincrad estaban abiertos, con vista al cielo, salvo por unos puntos de soporte. De allá llegaba la luz del sol, ligeramente inclinada, que ahora pintaba de rojo ardiente los árboles del bosque. La densa neblina que fluía entre los troncos brillaba con un aspecto fantástico al reflejar los rayos. Los cantos de las aves, ruidosos en las mañanas, ya eran pocos, con el sonido del viento haciendo eco al soplar entre las ramas. Estaba seguro de que podría derrotar a unos monstruos de este campo aún medio dormido, pero eso no me quitaba la inquietud de caminar por ahí en la oscuridad. Los recuerdos de cuando me perdí camino a casa cuando era un niño me llenaban el pecho. Pero no odiaba este sentimiento. En algún momento dejé de sentir esta ansiedad en el otro mundo, y qué mejor experiencia en un RPG que el caminar solo entre la vasta naturaleza. El repetido chillido de un monstruo que no conocía me sacó de la nostalgia. Fue un eco momentáneo, un sonido agudo y claro, como si alguien silbara con una hoja. Me detuve y busqué su origen. Encontrarse con algo irregular en este mundo podría ser tanto afortunado como desafortunado. Como un buen solo player, estaba bien entrenado en mi habilidad de detección enemiga. Este te permitía protegerte contra ataques sorpresas, y si se entrenaba lo suficiente, también hacía posible descubrir a monstruos y jugadores ocultos. En poco tiempo pude ver un monstruo escondiéndose en las sombras de un gran árbol a unos 10 metros de distancia. No era tan grande, tenía pelaje color verde y grisáceo, por lo cual podía esconderse entre las hojas de los árboles, y unas orejas más largas que su cuerpo. Concentré mi mirada y automáticamente el monstruo quedó en mi mira. En mi campo visual aparecieron un cursor amarillo y el nombre del objetivo. Me quedé sin aliento al ver este último. Era un Ragged Rabbit, un monstruo rarísimo. Era la primera vez que veía uno en persona. El conejo esponjoso que vivía en los árboles no era particularmente fuerte, ni otorgaba mucha experiencia, pero lentamente saqué un delgado palillo de disparo de mi cinturón. Tenía la habilidad de arrojamiento, aunque solo de relleno y no totalmente dominada, pero había escuchado que los rabbits eran más veloces que cualquier otro monstruo conocido, por lo que no creía que pudiera acercarme lo suficiente para usar mi espada. Aún no se daba cuenta de mi presencia,
Era mi oportunidad para atacar primero. Le apunté con el palillo, recé para que todo saliera bien e hice la animación inicial de Slingshot, habilidad de arrojamiento original. Aunque no dominaba la habilidad, mi alta calidad de puntos de agilidad ayudó a mi mano derecha, se movió como un relámpago. El palillo desapareció entre las sombras de las ramas, dejando atrás un rayo momentáneo. En cuanto inicié el ataque, el cursor que indicaba la ubicación del conejo cambió a rojo, advirtiendo que había entrado en combate, y debajo de este apareció su barra de HP. Esperé atentamente el resultado de mi disparo, y entonces escuché un chillido, aún más agudo que el anterior. La barra de HP bajó directamente a cero, y le siguió el familiar efecto de sonido de polígonos quebrándose. Hice un puño con la mano izquierda en señal de victoria. Enseguida sacudí la mano derecha para llamar al menú. Mis dedos ansiosos navegaron por la ventana y abrí el inventario, mostrando lo que buscaba en el tope de la lista de ítems nuevos. Carne de rabbit. Esta se vendía a más de 100,000 col. Podía comprar equipamiento personalizado de la más alta calidad y me sobraría dinero. La razón del precio era muy simple. Era alimento más que delicioso que existía en este mundo. Comer uno de los únicos placeres que se podían tener en Sao, pero la mayoría de la comida era pan y sopa de estilo rústico europeo. Bueno, en realidad no sé si sea correcto describirlo de esa manera, pero así se sentía. Las limitadas excepciones eran platillos preparados por algún jugador que hubiera elegido habilidades de cocina como trabajo. Pero además de que eran pocos, los ingredientes de buena calidad eran sorpresivamente escasos. La mayoría de los jugadores vivíamos deseando algo con más sabor. Vaya, no me desagradaba la sopa y el pan negro de los restaurantes de los NPCs, pero de vez en cuando me dolían no poder llenar la boca con algo más suave y jugoso. Gruñí por un rato, mientras observaba las letras que formaban el nombre del ítem. Tendría muy pocas probabilidades de obtener un alimento así en el futuro. Honestamente quería comérmelo, pero los ingredientes de alto rango como este necesitaban un nivel de habilidad algo alto, pero tendría que pedírselo a alguien con esta habilidad. Sí, tenía en mis contactos, pero me daba pereza tener que ir de visita solo para pedir esto. Además, ya no necesitaba renovar mi equipamiento, así que decidí cambiar el producto por dinero y me puse de pie. Cerré la ventana para deshacerme de mis deseos terrenales y volví a usar la habilidad de detección enemiga. No creí que hubiera jugadores bandidos cerca, en la primera línea de la conquista del juego y tan lejos de la civilización, pero nunca es demasiado cauteloso, en especial ahora que traía un ítem de rareza S. Tendría suficiente dinero para comprar todos los ítems de teletransportación que quisiera una vez que lo vendiera, así que decidí usar uno para regresar y reducir los riesgos. Busqué en el estuche que llevaba en la cadera. Saqué un cristal con forma de prisma octagonal que brillaba con un profundo tono azul. En este mundo casi completamente libre de magia, los pocos ítems mágicos tenían ese aspecto de joya. Los azules eran para teletransportarse, los rosas eran para recuperar HP y los verdes para eliminar venenos. Todos tenían efecto instantáneo, pero a cambio de la convivencia eran caros. Lo normal era que, por ejemplo, si necesitabas recuperar vida, te alejarías del enemigo para usar una poción mucho más barata. Puse de pretexto que esta era una emergencia, y con el cristal azul tomé en mano y grité: «¡Teletransportación a Hellgate!». Sonaron hermosamente muchas campanas, y el cristal se desmoronó en mi mano. Al instante, una luz azul me envolvió y el panorama del bosque a mi alrededor comenzó a derretirse. El brillo se intensificó y para cuando se fue ya me encontraba en mi destino. En lugar de rozar las hojas de un momento atrás, ahora los agudos martillazos de los herreros y el bullicio de la gente vibraron en mis tímpanos. Aparecí en el portal en el centro de Hellgate. En medio de la plaza circular estaba el portal metálico y enorme, de quizás unos 5 metros de altura. El ambiente en su interior oscilaba como un espejismo, permitiendo la entrada y salida incesante de la gente. Había calles que se extendían en 4 direcciones desde la plaza.
cada una con ambos lados llenos de un sinfín de tiendas. Los jugadores, después de terminar sus aventuras del día, llenaban los locales, relajándose y platicando en los restaurantes y bares. En el pueblo de Eldgate, en una sola palabra, era caótico. No había ningún establecimiento grande como en el pueblo de los inicios, y había calles pequeñas por toda la vasta área, con montones de edificios que abarcaban desde talleres de naturaleza dudosa que sabrá Dios, que vendían hasta posadas que parecían de uso único. Probablemente entrabas y jamás salías. Había ya varias anécdotas de jugadores que se perdieron por días en los callejones de Eldgate. E incluso yo, que ya llevaba casi un año teniendo mi base ahí, no conocía ni la mitad de las calles. Los NPC que vivían ahí eran de clases inciertas y los jugadores que se habían mudado recientemente eran medio peculiares. Pero a mí me gustaba el ambiente del pueblo. Podía decir con seguridad que mi único momento de descanso en el día era cuando estaba en mi local favorito, bajo las sombras de los callejones, sombrío, un té de extraño olor. No quería pensar que era por una razón nostálgica, porque se parecía al distrito donde solía pasar el tiempo del otro lado. Decidí deshacerme del ítem antes de volver a mi madriguera y me dirigí al negocio de mi comerciante de confianza. El local estaba a unos solos minutos de pie, por la calle principal al oeste de la plaza central. Aunque había que cruzar un mar de gente, el lugar era tan pequeño que se llenaba con solo 5 personas dentro, ocupado por vitrinas que desprendían ese aire de anarquía típico de una tienda administrada por un jugador. Vendiendo desde armas y herramientas hasta alimentos, ahí vi al gerente en el mostrador, justo a la mitad de una negociación. Había dos maneras de vender ítems. Una era con los NPCs, es decir, los personajes controlados por el sistema del juego. En este caso no había peligro de ser estafado, pero a cambio el precio era fijo. Para evitar la inflación del col, se establecía un valor menor al del mercado. La otra manera era vendiéndolo a un jugador. Así, dependiendo de la negociación, se podía vender precios más altos, pero era difícil encontrar compradores y existía el riesgo de que la otra parte se quejara de haber pagado demasiado o cambiara de parecer. Entonces, para evitar problemas, había jugadores que se especializaban en los negocios. Claro, no era la única razón de ser de los jugadores de clase comerciante. Al igual que los artesanos, la mitad o más de sus ranuras de habilidades estaban ocupadas por usos diferentes al combate, pero eso no significaba que no requerían salir al campo de batalla. Los comerciantes necesitaban productos para vender y los artesanos materiales para sus creaciones, los cuales se obtenían a partir de monstruos. Naturalmente sufrían más batalla que un espadachín puro y no podían disfrutar la sensación liberadora de aniquilar a enemigos. Lo que quiero decir es que ellos tenían una razón de ser más noble: ayudar a los espadachines que peleaban en la primera línea para completar el juego. En ese sentido, yo secretamente sentía un profundo respeto por los comerciantes y artesanos. Por otra parte, el jugador frente a mis ojos ahora era un personaje alejadísimo del concepto de altruismo. Muy bien, 500 col por las 12 pieles de Dust Lizard. Mi comerciante de confianza, Agel, sacudió el fornido brazo derecho, dándole golpes en el hombro a su vendedor, un lancero introvertido. Enseguida abrió la ventana de trueque e introdujo el valor, sin siquiera escuchar respuesta del otro. El lancero parecía inseguro, pero al ver el aterrador rostro de Agel, quien no solía tener cara de guerrero veterano, sino que en realidad era un hachero de primera, además de comerciante, se puso de nervios, trasladó los ítems a la ventana de trueque y apretó el botón de OK. Es un placer hacer negocios contigo. Nos vemos pronto. Le dio otro golpe en la espalda, para terminar, y rió con entusiasmo. La piel de Dust Lizards servía para crear equipo de defensa, de alta resistencia. 500 col era poquísimo, pero guardé silencio mientras el lancero partía. Tendría que aceptar que eso le costó la lección de nunca dejarse llevar por los argumentos de un comerciante. Ojalá lo aprendiera. Hola, otra vez con tu trato cruel, por lo que veo. Llamé a Eagle mientras me daba la espalda. El calvo fornido volteó con una sonrisa. Kirito, mi lema siempre es conseguir materiales a buen precio para poder revenderlos baratos. No tenía ni una pizca de vergüenza. Dudo de la veracidad de la segunda parte del lema. En fin, quiero venderte algo. Tú eres uno de mis mejores clientes, Kirito. Contigo no haré trampas. A ver, dijo mientras estiraba el grueso cuello para ver mi ventana de trueque. Sabiendo que los avatares de los jugadores de SAO
recreaban fielmente nuestros cuerpos originales, me sorprendía cada vez que veía el imponente aspecto de ella. Medía aproximadamente 1,80 m de altura y estaba cubierto con músculo y rostro de villano de lucha libre. Parecía la escultura viviente de un guerrero. Encima de eso, conservaba la cabeza calva a pesar de ser la única parte que se podía personalizar. Daba más miedo que algunos de los monstruos. Sin embargo, una vez que sonreía era simpático, y se notaba su rostro bien parecido. Probablemente estaba en sus veintitantos, quizás cerca de los 30, pero ni idea de a qué se dedicaba en el mundo real. Una regla táctica en este mundo era no preguntar sobre el otro lado. Los ojos, debajo de sus gruesas y salientes cejas, se pusieron redondos cuando vio la ventana. Oye, esto es un ítem de rareza S, carne de rabbit. Es la primera vez que veo uno, Kirito. ¿No estás necesitado de dinero? ¿O sí? ¿No prefieres comértela? Sí lo consideré, pero probablemente nunca vuelva a conseguirla. Pero no es fácil encontrar a alguien capaz de cocinarla. Y además, entonces alguien me tocó el hombro por detrás. ¿Kirito? Era la voz de una mujer. Eran pocas las jugadoras que conocían mi nombre, y solo una me llamaba así. Adiviné quién era antes de verla. Le sujeté rápidamente la mano, la cual permanece en mi hombro, volteé y dije, ya tengo a mi chef. ¿De... ¿De qué estás hablando? Dio unos pasos atrás con confusión en el rostro y la mano aún en la mía. Tenía el cabello largo, lacio y castaño, reposando sobre sus hombros a ambos lados de su rostro pequeño y ovalado, donde brillaban resplandecientes sus ojos, grandes de color avellana. Tenía la nariz pequeña, pero bien marcada, y debajo de los labios como relucientes cerezas. Su esbelto cuerpo estaba cubierto con ropas de combate blancas y rojas, con estilo de caballero, con un cinturón de cuero blanco del cual colgaba una elegante y delgada espada de platino. Su nombre era Asuna. Casi todo el mundo en Sao la conocía. Había varias razones para su fama, que era una de las poquísimas jugadoras y que encima tenía un aspecto primoroso. Una jugadora de cara hermosa en el mundo de Sao era, por más que pensara decirlo, algo que iba más allá de la rareza S. Probablemente los dedos de las manos bastaban y sobraban para contar el número de mujeres que eran tan verdaderamente guapas como Asuna. La otra razón de su fama se explicaba con esa misma vestimenta de caballero blanca y carmesí. Era el uniforme del gremio de caballeros de la sangre, COP, como se la abreviaba, debido a que las siglas de la traducción del nombre en inglés es Knights of the Blood. Era reconocido por todos en el gremio más fuerte de los muchos que había en Aincrad. Tenía unos 30 integrantes, por lo que no era uno de los más grandes, pero todos eran espadachines formidables de alto nivel, liderados por un hombre prácticamente legendario, el más fuerte de todo Sao. Aunque Asuna tenía aspecto de chica delicada, en realidad era la subcapitana del gremio, y, por supuesto, poseía la capacidad para merecerlo. Su impresionante estilo de esgrima le había concedido el apodo de Destello Veloz. En resumen, Asuna estaba en la cima por sobre 6,000 jugadores, tanto en físico como en aptitud. Raro sería que no fuera famosa. Naturalmente tenía sus montones de fans, pero también había quienes la adoraban a niveles insanos, y había acosadores y hasta quienes la odiaban a muerte. ¿No era fácil ser tan popular? Obviamente nadie se atrevería a ponerle un dedo encima a una de las espadachinas más fuertes. Como su gremio prefería estar preparado para cualquier situación, normalmente iba acompañada por jugadores que hacían de guardias. Incluso ahora a unos cuantos pasos estaban 2 hombres con armadura gruesa y capas blancas. El delgado de cabello largo, recogido en cola, me miraba con tremenda austeridad por haberla tomado de la mano. La solté, apunté los dedos a ese hombre y lo sacudí mientras dije, qué raro verte en este basurero, Asuna. Parecía que una vena se le reventaría tanto al hombre de pelo largo, por referirme a Asuna sin honoríficos, como al dueño del local, por haberle clasificado como un basurero. Pero este último relajó el rostro y sonrió en cuanto escuchó a Asuna decir, ¿cuánto tiempo sin vernos, Eyel-san? Asuna volteó a verme e hizo la mueca molesta. ¿Qué te sucede? Yo que vine preocupada antes de la batalla contra el boss a confirmar si seguías vivo. Eso lo puedes revisar en tu lista de amigos. Para empezar, no llegaste aquí luego de seguirme en el mapa usando esa función, ¿no? Volteé la cara con enfado. Aunque solo era la subcapitana, estaba encargada de la conquista del juego. Su trabajo incluía reunir a los solo players, como yo, para formar el equipo contra el boss.
pero había que ser excesivamente famosa para venir a verme cara a cara. Luego de recibir mi mirada, mitad fastidio y mitad admiración, Asuna puso las manos sobre las caderas y levantó el mentón de golpe. Entonces, si sigues vivo, bien, como sea. ¿Qué fue eso de ser tu chef? Ah, cierto. ¿Qué tanta maestría tienes con tus habilidades de cocina? Según recordaba, Asuna era muy desquiciadamente usaba todo su tiempo libre entre entrenamiento de combate para pulir sus habilidades de cocina. Entonces me contestó con una sonrisa de orgullo. No me lo vas a creer. Las completé justo la semana pasada. ¿Cómo? ¿Estás idiota? Pensé, pero no lo dije. Cada vez que uno usaba una habilidad, esta mejoraba a una velocidad increíblemente lenta. Cuando se llegaba al nivel de maestría 1000, se completaba, es decir, esto era diferente a los niveles que uno adquiría mediante puntos de experiencia. El subir de nivel, los que mejoraban eran atributos como HP, fuerza y agilidad, así como el número total de ranuras de habilidades disponibles. Actualmente yo tenía 12 y solo 3 tipos de habilidades complementadas: espada a una mano, detección enemiga y defensa con arma. En otras palabras, esta loca había invertido una inconsumerable cantidad de tiempo e esfuerzo en habilidad que no le serviría de nada en combate. Pues te tengo un encargo, maestra. La llamé con la mano e hice mi ventana de ítems visibles a los demás. Asuna se asomó curiosa y abrió entonces los ojos al ver el ítem ahí mostrado. ¿Qué? ¿Esto es el ingrediente de rareza ese? ¿Qué dices? Si cocinas ese ingrediente para mí, te dejaré probar un bocado. La mano derecha de Destello Veloz me sujetó el collar del saco antes de siquiera terminar de hablar. Acercó el rostro apenas unos centímetros del mío y dijo: exijo la mitad. Nervioso por el ataque sorpresa, asentí sin pensarlo. Pero cuando volví a entrar en razón, ya era muy tarde. Asuna había hecho un puño con la mano izquierda en señal de victoria. Bueno, puedo tomar como recompensa haber estado tan cerca de su linda carita. Intenté convencerme. Cerré la ventana y volteé a ver a ella. Perdón, ya lo hice. Se cancela el trato. No, por mí está bien. Pero somos amigos, ¿verdad? ¿No? ¿No me darás una probadita? Te escribiré una reseña. No seas así. Eyel hizo cara como si hubiera visto el fin del mundo. Intenté darle la espalda y partir, pero Asuna me sujetó por la manga. Puedo cocinarlo, pero ¿dónde? Ah, se necesitaba equipo de cocina para que se usara sus habilidades. Tenía lo mínimo necesario en mi casa, pero no podía invitar a la señorita subcapitana de Cobb a mi guarida. Al ver que me quedaba sin palabras, Asuna me miró y, hastiada, me dijo: de seguro no tienes artículos de cocina decentes en tu casa. Solo por esta vez, como excepción especial, por ti, por proveer el ingrediente principal, puedo poner la mía. Enunció la alucinante propuesta como si nada. Me quedé congelado, tratando de comprender lo que había dicho, pero ella me ignoró y se volvió a hablar con sus guardias. Me teletransportaré directamente a Selburg. Desde aquí pueden retirarse por hoy. Gracias. En ese instante, el hombre de cabello largo gritó como si hubiera exigido los límites de su paciencia. Se veía tan furioso que si Sao tuviera más detalle en expresiones faciales, se le habrían notado 2 o 3 venas saltando en la frente. Ah, Asuna-sama no solo pone pie en este barrio bajo, sino que hasta invita a un completo extraño a su hogar. Esto es inaudito. El comentario tan exagerado me dejó perplejo. ¿Sama? ¿Este también era uno de esos adoradores secretos? Volté a verla y ella dio la impresión de encontrarse hastiada. Tal vez sea extraño, pero es una persona capaz. No dudo que tenga 10 niveles más que tú, Curael. ¿Qué tonterías dice? Yo jamás sería inferior a este sujeto. Le quebraba la voz el hombre e hizo eco por la calle. Los ojos del villano lúgubre me miraron con odio. De pronto torció el rostro, como si hubiera tenido una epifanía. Ya veo. Tú eres un Bitter, ¿verdad? Bitter. Era una combinación de beta tester, jugador de la prueba beta, y cheater, tramposo. Un insulto exclusivo de Sao. Ya estaba acostumbrado a escucharlo, pero siempre me dolía un poco. Me recordaba a un antiguo amigo, el primero que me lo dijo. Sí, así es, afirmé inexpresivo. El hombre continuó insultándome. Asuna-sama, estos tipos solo se preocupan por sí mismos. Nada bueno saldrá de involucrarse con uno de ellos. Asuna se había
mantenido con calma hasta el momento, pero frunció el ceño, molesta. Entonces me di cuenta de que ella había entrometido observándolos. Apenas escuché a unos decir Cobb y Asuna. Ella miró de reojo a su alrededor. Curadel solo se irritaba cada vez más. Como sea, ya váyanse. Es una orden de su subcapitana, dijo con indiferencia, mientras me sujetaba por el cinturón del saco con su mano izquierda. Me arrastró hacia la plaza del portal. Oye, ¿estás segura? Estoy segura. Bueno, yo no tenía forma de negarme. Dejamos atrás a Angel, aún con cara de decepción, y nos abrimos paso entre la multitud. Volté atrás por última vez y la expresión feroz de tal Curael quedó marcada en mi mente.